¿DK Oldies sigue estafando a la gente? Veamos. Yo no quería hacer este video. Hace 6 meses echamos un vistazo a DK Oldies y aunque parecía algo prometedor al principio, al final de ese video era un verdadero espectáculo de terror. Entonces vamos a darle una nueva oportunidad. ¿De acuerdo? Así que, todo esto comenzó con un tweet. La controversia de DK Oldies, todos estaban y están cubiertos por nuestra garantía de 1 año. Escuchamos los comentarios de los clientes y mejoramos. Consulta nuestro nuevo y evolucionado proceso de renovación. Así que averigüemos qué es lo que hacen para poder pegar una pegatina de DK Oldies en un dispositivo. Todas las consolas que se consideran no funcionales pasan por nuestro proceso de reparación y se abren para solucionar y reparar los componentes que causan que no funcionen para jugar. Una vez reparados y en funcionamiento, todos los componentes se ensamblan y pasan por nuestro proceso de prueba. Ofrecen una garantía de hasta 1 año, que no es estándar para las consolas reacondicionadas. La última vez que compré consolas de DK Oldies usé otro nombre, pero llegaron aquí a la oficina y era un solo pedido grande, y algunos comentarios decían, es sospechoso y tal vez se hayan dado cuenta. Así que exageré un poco más con este. Dividí el pedido en 2. Lo pedí con nombres diferentes. Se envió a otras direcciones que no eran el estudio y usé diferentes tarjetas de crédito. Y para darles un poco de crédito, los pedí durante la oferta del día del trabajo. Así que todas las consolas tenían un 20% de descuento. Y los evaluaré en función de ese precio de venta en oferta. Pero tampoco les voy a perdonar nada. Vamos a echar un vistazo. Entonces, voy a comenzar con esta caja más pequeña primero. Este es el pedido número 1. Este es el número 2. Y lo haremos más tarde. Esta es la primera. ¿Soy el único al que le molesta ese poliestireno rosado? También lo veo. Hay uno, ¿verdad? Bueno, está bien. En primer lugar, tenemos nuestra Xbox Players Pack. Esta es una Xbox original. Hay una cosa que veo de manera inmediata. Sí, es una cosa que también me molestó la última vez. Sí. ¿Son honestos en cuanto a que no obtendrás un controlador original con la compra? Lo son. Ok. Entonces si quieres un controlador original, no sé si para Xbox, pero para PlayStation 2 o 3, por un controlador original puedes pagar $20 o $30. Esta aparecía como una Xbox en buenas condiciones. El precio original es de $210, pero con el descuento creo que era de $168. Veamos qué nos dan por buenas condiciones. Diré que a primera vista parece bastante decente. Un pequeño rasguño que parece un marcador o algo así, pero es probable que sean solo marcas en el plástico a lo largo de los años. El emblema está en bastante buen estado. Obviamente vamos a olerla. No sé qué hacen para limpiarlas, pero huelen delicioso. Parece un ventilador muy limpio, lo cual es una primera señal prometedora de que esta podría haber sido restaurada de forma adecuada. Es un último modelo, es una Xbox del 2004. Es probable que haya sido de las últimas. Y podemos ver que la abrieron usando el tornillo que está aquí debajo. Está la pegatina de garantía DK Oldies sobre el otro tornillo. Entonces, como suele suceder, si lo que quieres hacer es abrir tu consola para ver la calidad del interior, vas a terminar por anular la garantía. Aunque no creo que puedan hacer cumplir eso. Parece bastante justo, como si DK Oldies fuera el único que intenta anular la garantía por abrir tu consola. Entonces, para contextualizar, en eBay veo Xbox originales con controlador original, y cuestan entre $85 y $125. Así que mi pregunta no es cuál es la diferencia de precio, sino, ¿vale la pena pagar todo ese dinero extra por una consola DK Oldies? Es una buena señal. Enciende rápido. Bien. Vamos a jugar al último Forza Motorsport, el nuevo juego para 2023. Oh, perdón, es el Forza Motorsport del año 2003. Tienes que estar bromeando. Espera, no puede ser. Oh, no. Esto no puede estar pasando. Simplemente no me lo puedo creer. No, tienes que estar bromeando. Ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Solamente lo forzó y entonces funcionó. Oh, lo forzó. ¿Sabes qué? Ya está. Hugs. ¿A quién le importa? Empecemos. Adiós copia de Forza Motorsport. Quizás nunca volvamos a vernos. Creo que podemos decir que la Xbox DK Oldies funciona. Si en verdad no te importa tener que entrometerte para abrir el disco. ¡Vamos! ¡Más rápido! Entonces, veamos qué hay dentro de la Xbox y tal vez, solo tal vez, podamos arreglarla. Ya veo, la unidad de disco no tiene nada obviamente malo, lo cual en realidad es un inconveniente. ¡Oh, vaya sorpresa! Hugs. ¡Wow! Esa fuente de alimentación está Hugs. bien puesta ahí, ¿no? ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Ok,
Y tenemos una unidad de disco que es gratuita. ¡Es enorme! Solo mira el tamaño gigante que tiene esta cosa. Con la Xbox armada de nuevo, veamos si podemos hacer que la unidad de disco funcione, ¿de acuerdo? No. Oye, lo arreglé. Nuestra siguiente demostración la haremos con la Nintendo DS. Así que aquí está nuestra DS original. Como dato curioso, en realidad creo que nunca había comprado una DS original. Por lo general cuesta $150 en buenas condiciones. Con el descuento pagué $120 en oferta, lo cual es, creo, el doble de lo que cuesta una DS normal. Pero la mayoría de las DS disponibles vienen muy gastadas y tampoco se encuentran ni un poco cerca de esta buena condición estética. Hay algunos rayones demasiado profundos en la pantalla táctil, pero como tenía un lápiz óptico, me costaría encontrar cualquier DS usada que no tenga algunos de esos rayones en la pantalla táctil. Yo diría que eso está muy relacionado con su uso normal. Viene con un adaptador de corriente, y este adaptador de corriente no es el original, pero está bien. Aquí hay un pequeño problema. Mi batería se está agotando. Déjame enchufarlo. Ah. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué estás haciendo? No. Oh, no. ¿Está roto? Bueno, el cargador no funciona. Oh, deja de menear los cargadores. Oh, Debería entrar bien y con suavidad. Sí, debería entrar bien y con suavidad. Recuperé una Game Boy Advance SP que usa el mismo cable, así que veamos si encaja. Oh no, creo que es el cargador, tampoco entra aquí. Es como que si lo muevo así entonces tengo un poco de luz. Pero bueno, creo que solo me dieron un cargador que está defectuoso, así que voy a conectar un cargador oficial de Game Boy Advance SP que es exactamente el mismo que el de DS. Para demostrar que funciona, lo conectaré a mi Game Boy Advance SP. Aquí vemos que se enciende sin problema. Entra y sale con suavidad. Ahora probemos con la DS. Podemos ver que no hay ningún problema. Entra y sale. Bueno, así que sí. Aprobamos la DS. Es totalmente funcional y está en excelente forma. Podría ser mi artículo favorito. Al menos lo apruebo por completo por fuera. Aún no lo abrí, pero parece ser que funciona bien. El principal problema con esto es el hecho de que viene con un cargador que podríamos decir que está roto. Entonces si miras este tornillo que traté de abrir, puedes ver que hay una pequeña marca en él. Los tornillos, por la forma en que están anodizados. En cuanto los abres, puedes ver un poco de desgaste. Puedes ver este tornillo y también hay otro aquí. No creo que hayan abierto esta consola. Sé que hay cierta ambigüedad con DK Oldies sobre si abren o no las consolas para arreglarlas. Ellos dicen que las limpian y que para poder hacer eso también las abren. Yo lo que entiendo que eso significa es que las tienen que abrir, y por eso quitan la tapa de la batería o la bandeja del CD. O algo así. No creo que hayan abierto esta DS, pero no se desarma para nada. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! No. Ni se te ocurra. Parece que vas a sacarte un diente. Sí, exacto. Se ve limpio. Diría que está bastante limpio. Dámelo. Inténtalo. Aquí hay un tornillo. Saqué los 7 tornillos. Hay uno ahí mismo. Por eso debe ser tan difícil de abrir. Veamos qué hay dentro de la DS. Vaya. Mira lo fácil que fue. Fue simple. No cortamos nada. Esto sucedió en vivo y tardé 7 segundos en abrirla. Solo puedo decir que ahora que la abrí tengo un acceso mucho más fácil para limpiarla como se debe. Antes no llegaba a los bordes por lo que esta suciedad y polvo no se podían quitar. Pero dicho esto, la DS se lleva mi aprobado sin ningún problema. Creo que está limpia y también que está bien mantenida. Creo que esta era una consola de muy alta calidad y no creo que DK Oldies haya hecho nada. Quizás la limpiaron, eso veo. Y los contactos y lo demás parece estar súper limpio. También nos llegó en el pedido la Game Boy Advance. La tenemos aquí. Oh no, por Dios. Déjame mostrarte cómo es esta Game Boy en buen estado. Hay una película en la pantalla que voy a despegar en un segundo, pero está claro que eso no está bien. Se ve muy bien en el frente. ¿Esto es buenas condiciones? ¿Esto? ¿Cuánto pagué por esta Game Boy Advance? Por lo general cuesta 150, pero pagaste 120. ¡Ah! Voy a llorar. ¿Puedo decir algo? Voy a hacerlo en cámara. Me intriga. De alguna manera, sospecho que han reemplazado esta pantalla, porque se ve que hay un pedacito de plástico. Parece que si le pones una lente de pantalla nueva, así es como se ve. Voy a quitarlo en vivo. Me da curiosidad que la pantalla se vea tan desgastada. Tengo curiosidad por saber porque no creo que sea la original. Sí.
Así que creo que renovaron esta parte de la consola. Estoy seguro de que es una pantalla nueva. Como puedes ver, está impecable por completo. No hay nada malo con esta tapa, aunque sea del color equivocado. ¿Ves aquí, donde se supone que debe ir este pequeño clip? Me parece que está roto. Ahora no puedo decirlo con seguridad sin otra Game Boy que comparar. Pero parece que arrancaron el lugar donde se supone que debe ir. Diré que la nueva lente de pantalla que pusieron aquí se ve muy bien. Espera un momento. Dios mío. Oh, no. Si miras muy de cerca a los bordes, la lente de la pantalla parece un poco pequeña. Entonces puedes ver algunos de los bordes de la pantalla. Sobre todo puedes notarlo cuando le da la luz. Ok, chicos, vamos a ver qué encontramos dentro de la Game Boy Advance. Oh, en verdad está bastante bien. ¡Wow! Había olvidado lo bonita que se veía esa placa. Sí. Esto en realidad está en muy buen estado. Los contactos están un poco desgastados, pero no tan mal. Como les decía antes, no sé si está claro que le hicieran algo a esto, pero sí que se ve limpio. Además, ahora que quité la parte de atrás, ambos botones hacen clic mejor. No hay mucho que decir sobre esta consola. Está muy limpia y el altavoz está un poco sucio. Pero quiero decir, con honestidad, considerando la antigüedad, esto ha sido muy bien cuidado o DK Oldies en verdad lo abrió y lo limpió porque he visto cosas mucho peores. A continuación, también nos conseguimos esta Game Boy Color. Creo que esa lente de pantalla no se ve muy bien. Vaya, esta Game Boy Color me costó $150, rebajado a $120 por estar en buen estado. Al verla otra vez desde atrás, diré que está claro que es la carcasa original. Si levanto esto, tiene la pegatina de DK Oldies. Los contactos están bastante limpios. Tiene la pegatina original aquí, que se ve muy estándar. Creo que la mía se veía así después de un año cuando era niño, y aunque creo que hicieron un muy buen trabajo al limpiarla, creo que en realidad todavía le sigue faltando mucho plástico. Creo que esa sería la forma en que lo describiría. Si miras aquí, el plástico se desgastó alrededor del D-pad, junto al logotipo de Nintendo. Solo que la parte física se ha desgastado a lo largo de los años, y en verdad, es probable que solo sea por frotar los dedos, el sudor y esas cosas. Quería intentar comprar un juego de DK Oldies porque parece ser que es algo que hace mucha gente. Entonces compré una copia de Pokémon Red. Una duda que tengo es si le han reemplazado o no la batería. No es necesario para todos los juegos, solo para los juegos de Pokémon. Creo que es una CR2032. Es una pila de reloj que va dentro del cartucho y que ayuda a mantener intacto el archivo guardado. Hay muchas Game Boys, dependiendo de su estado. Una que está en buen estado está alrededor de $90. Supongo que lo que podemos decir sobre la Game Boy es que en realidad no es un precio demasiado tremendo. Aunque esté un poco dañada, creo que va a funcionar. Pero veamos. Esa pantalla se ve bien. Pero mira esta gran marca que hay aquí mismo. Oh, sí. Sí, en realidad así es como se ve. Así se ve la pantalla. Oh, no. Oh, Dios mío. Ok, eso cambia todo de una manera drástica. Sí, genial, está bien. Voy a seguir el tutorial para guardar el juego y ver si se guarda. Bien, por ahora me permite continuar. Una batería nueva. Sí, es nueva. Bien, ¿sabes qué? Eso está bien hecho. Ellos en verdad cambiaron la batería. Para ser justos, es bastante fácil trabajar con Game Boys. Lo único que quiero ver aquí, ya que todo está en bastante buen estado, quiero ver qué tan fácil es cambiar esa lente de pantalla. Todo lo que necesito hacer es quitar esto. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. No importa, aquí están todos los botones. Aquí viene la parte divertida. ¿Podré quitar esta espuma de 20 años sin que se me rompa? Porque no creo que pueda. Entonces, ahora que por fin logré liberarla, puedo decir que la pantalla en realidad se encuentra en bastante buen estado. Creo que podría reutilizar esta pantalla. Pero el problema en particular aquí es la lente de mi pantalla, la cual creo que puedo intentar soltar desde aquí. Denme un momento. Oh, no. Eso no me gusta. Ay, Austin. ¿Qué estás haciendo? Oh, No lo creo. Oh, Hermano. pusieron una nueva lente. Fue error mío. Acabas de perder cualquier tipo de credibilidad en este video. Era un protector de pantalla muy bien aplicado. Eres un charlatán. Sí, ahora se ve mucho mejor. Bien, ¿sabes qué? ¿Recuerdas que dije que la pantalla de la Game Boy Color estaba un poco rayada? Estaba muy equivocado.
Ups, no puedo creer que nos quieras hacer pensar que DK Oldies era malo. Bueno, ya basta. Bueno, también nos compramos una Wii U. Este es el gamepad de Wii U. ¿Por qué? Porque es buena. Matt, la Wii U es una buena consola. Lo era. Estaba bien. Sí, ¿sabes? Está bien. Creo que está bien. Un poco desgastada, pero teniendo en cuenta que es plástico negro brillante, lo dejaré pasar. Se la ve bien. Oh, no. ¿Por qué? ¡Wow! Pero cuántos rasguños. Esto es demasiado. Oh, Dios santo. A decir verdad. Es probable que esta consola esté en buenas condiciones, pero está muy desgastada. Matt, ¿vas a decirme que puedo comprar una Wii U en eBay por $17? ¿Cuánto pagaste por esa Wii U? Me costó $175 después del descuento, más del doble si era original. ¿Quieres saber cuánto cuesta una que no tenga desgastes? Esas son más caras. 285. Sí, porque si has usado tu Wii U es probable que se vea un poco como esta. Ahora la he enchufado. Hay un LED encendido y es una buena señal. Este es uno de los muchos problemas de la Wii U. Es lenta. Sí, pero se puede ver que esta pantalla ha tenido mejores días. Está mucho más oscura y amarillenta en la parte inferior. Viene con Mario Kart 8. Durante mucho tiempo la consola negra vino con el Mario Kart 8. Pero no era la versión digital. ¿O sí? ¿Lo era? Yo creo que sí lo era. Espera, Matt escuchó que hablamos de Nintendo. Espera. Nintendo apesta. Y creo que ahora tengo un hongo. Luigi. Oh, no. ¡Ah! ¿Hicimos todo eso para que obtuvieras el cuarto lugar? Bueno, ya sé cuál es esta. Entonces, si no recuerdo mal, esta es la única consola que compré que no estaba en buenas condiciones, pero sí en condiciones aceptables. Esta es una PSP 1000. ¿Listo? Allá vamos. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! Eso no es aceptable. Espera. Viene con una Memory Stick Duo de 1 GB. Eso de por sí vale cientos de dólares. Lo triste es que eso es cierto. Sin considerar el descuento, suele costar $150 en buen estado y 100 en estado aceptable. Como estaba en oferta me costó 80, pero esos rasguños son feos. Creo que no me sorprende. Pero, bien, la PSP en verdad parece funcionar. De hecho, voy a poner un juego aquí. Star Wars Battlefront Renegade Squadron. ¿Sabes? Me sorprende que los discos de PSP se hayan mantenido tan bien al considerar que son solo un disco óptico giratorio y una computadora portátil. Yo solo asumí que, después de casi 20 años, todos habrían colapsado y se habrían convertido en polvo. ¿Ves el lado izquierdo? Mira, el lado derecho se puede usar mejor que el lado izquierdo. Creo que el mecanismo está algo desgastado. Está cerrado y funcionando. ¿Pero ves esto? Odio tener que decírtelo. ¿Qué? Pero eso también es normal. Está bien. Mi PSP 1000 también estaba muy suelta en uno de sus lados. Dios. Olvidé lo difícil que era jugar de tirador en tercera o primera persona sin un segundo joystick analógico. Nunca había desarmado una PSP. ¿Pero qué puede salir mal? ¿Puedo decirte algo? Sí. No abrieron esto porque los tornillos están súper sucios y muy oxidados. No estoy haciendo ningún progreso, porque los tornillos no quieren girar. Estoy arruinando mi destornillador. Tienes que intentarlo tú. ¿Está mal? ¿Pudiste hacerlo? 4 manos son mejor que 2. Es difícil de ver, pero puedes ver cuánto óxido hay en el tornillo. Es muy pequeño. He pedido una pantalla nueva, una lente nueva y es probable que también necesite una batería nueva. Suscríbete a mi canal. De hecho, voy a hacer un corto de YouTube sobre cómo reacondicionar esto con otras piezas. Pero por ahora, veamos cuánto trabajo me queda por hacer en realidad. Con seguridad han trabajado aquí. Puedes ver que la etiqueta de anulación de garantía no se ha quitado. Entonces, en definitiva, no la han abierto nunca. Muy bien, veamos si puedo. Bueno, esa parte salió con mucha facilidad. Es buena señal, lo es. Estoy quitando esta capa superior y de inmediato puedo decir, mientras se caen todos los botones, que todo el daño está en la carcasa. Se puede ver que ha salido muy bien todo junto. Hay un montón de cosas colgando aquí, pero eso es una muy buena señal. Ahora voy a proseguir e intercambiar la pantalla de todos modos. Pero lo bueno de esto es que cambiaré esta pantalla por una IPS que es mucho más brillante y moderna. Pero en lo que respecta al daño real en esta PSP, ¿sabes qué? DK Oldies podría haber gastado $9 en Amazon y comprado una nueva cubierta.
Saquemos la que creo que es nuestra última consola en esta caja. La última consola es la PS3 Super Slim, y te diré que basándonos en la última consola. Eso no es buena señal. Parece que va a salir bien, ¿no? Aquí está. Esta es nuestra PS3 Super Slim. Mira. Oh sí, recuerdo que la unidad de disco no funcionaba. Antes no cerraba muy bien. Sí, porque había algo en el mecanismo específico. Parece funcionar bien, eso es bueno. Costó $168, pero este es el mismo precio y todo es igual que la primera vez que compré la PS3 Super Slim. Debería tener un disco duro de 250 GB. Voy a echar un vistazo, solo para asegurarme de que no la recibí. Sin el disco duro dentro. Hay un disco duro dentro y es lo que debe incluirse dentro de esta PS3 Super Slim. Entonces, ¿eso está bien? ¿Qué pasó aquí? Está destrozado, ¿lo ves? Debería ser una pieza de plástico plano. ¿Ves? Sobre todo aquí, parece que se cayó. Estoy conectando la PS3 Super Slim y solo puedo señalar. Si miras esto, mira cuánto se mueve esto. ¿Ves que todo el enchufe se está moviendo muchísimo aquí? Es como si el daño aquí abajo hubiera arruinado parte de la rigidez estructural de mi fuente de alimentación. ¿Qué? Tú no meneas tus cables. Menearse tanto no es bueno cuando se trata de un cable. Supongo que hasta ahora la PS3 parece funcionar. Estamos en el XMB. Muy bien, ese es el menú. Podemos ver que pasan cosas. Todavía me sigo olvidando de cuánto plástico tiene esta cosa. Mira, en verdad es todo plástico, cada una de sus partes. Oh mira, en realidad no está tan dañada. Puedes ver aquí mismo que no la atravesó. Está en el exterior de la carcasa, pero aquí hay como una pieza interior. Puedo quitar esta cubierta de plástico, pero el daño no la atravesó. Rayos, cada vez que Austin desarma una PlayStation, un fan se echa a llorar. No, cada vez que desarmo una PlayStation alguien en Sony llora porque no hago nada bueno. Me encanta el hecho de que hay una gran abolladura en el costado. Es una suerte que no se encuentre óxido por ninguna parte. Todo esto, combinado con el hecho de que el precio de DK Oldies, incluso en oferta, es bastante difícil de justificar con la mayoría de los artículos. Un par estaban bien, pero la mayoría de los precios eran altos. Ahora, hay evidencia que me hace creer que DK Oldies ha hecho algunas modificaciones, reparaciones y reemplazos de algunos de los ventiladores y algunas cosas. Y por cierto, creo que las Game Boys estaban bastante limpias por dentro, igual que la DS. Y el gran problema que tengo yo con DK Oldies es que si voy a tener que pagar el premium que quiere cobrar DK Oldies, voy a esperar de ellos solo lo mejor. Espero no tener problemas. Espero que el producto esté limpio, bien mantenido, completamente reparado y renovado. Y simplemente no tengo esa garantía. Dime qué piensas sobre DK Oldies en los comentarios. Tengo curiosidad. Nosotros intentamos hacer esta revisión de la manera más anónima y exhaustiva que pudimos. Y todavía no estoy contento con el resultado. Y creo que aún no es suficiente.